Bienvenidos al canal Personajes de la Fe, y aquí estamos para una historia más de fe, valentía y milagros. La historia de hoy es sobre uno de los más grandes líderes de todos los tiempos, Moisés. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un bebé, abandonado en una cesta a la deriva en el río, se convirtió en el líder que liberó a una nación entera de la esclavitud? Prepárate para un viaje de transformaciones, un llamado divino y una fe inquebrantable. Pero antes de sumergirnos en esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras narrativas. Y claro, comenta lo que te pareció al final. El nacimiento de Moisés ocurrió en un momento de intensa opresión para el pueblo de Israel, que vivía en Egipto. El faraón, al observar que el número de hebreos crecía de manera alarmante, temió que se convirtieran en una amenaza en caso de guerra. Para contener lo que él consideraba una potencial revuelta, el faraón endureció el trabajo de los hebreos y en un acto de crueldad inimaginable ordenó a las parteras que mataran a todo niño israelita que naciera. Sin embargo, las parteras, temerosas de Dios, no obedecieron la orden del monarca, permitiendo que los recién nacidos sobrevivieran. La ira del faraón, entonces, se volvió contra todo su pueblo, y él dio una nueva y terrible orden: todo hijo que nazca, echadlo al Nilo. La historia de Moisés, cuyo nombre significa sacado de las aguas, comenzó precisamente en este período de miedo y persecución. Nació del matrimonio de Amram y Jocabed, ambos de la tribu de Leví, y era el menor de Miriam y Aarón. Jocabed, movida por un amor maternal inquebrantable y por una fe profunda en Dios, escondió a su hijo por 3 meses, pues se dio cuenta de que era un bebé hermoso y especial. Sin embargo, con la vigilancia de los egipcios volviéndose cada vez más rigurosa, supo que no podría esconderlo por mucho más tiempo. Fue entonces cuando concibió un plan desesperado y, al mismo tiempo, lleno de confianza. Jocabed preparó una cesta de juncos, la selló con asfalto y pez para que fuera a prueba de agua, y con cuidado colocó al bebé Moisés dentro de ella. La cesta era, en realidad, una pequeña arca, simbolizando la esperanza y la supervivencia en medio de un mar de peligro. La puso entre los juncos, a la orilla del río Nilo, un acto que, aunque arriesgado, fue la única oportunidad para que su hijo escapara de una muerte segura. La hermana de Moisés, Miriam, se quedó a la distancia, observando atentamente lo que sucedería, sin saber que su pequeño acto de vigilancia sería el punto de partida de una serie de eventos milagrosos. La providencia divina actuó de forma espectacular. La hija del faraón bajó al río para bañarse y al ver la cesta entre los juncos, envió a su sirvienta a recogerla. Al abrir la cesta y ver al bebé llorando, se compadeció del niño, sabiendo que era uno de los niños hebreos que su padre había ordenado matar. En ese exacto momento, Miriam, la hermana de Moisés, se acercó con la audacia de la inocencia y le preguntó a la princesa si le gustaría que llamara a una mujer hebrea para que amamantara y cuidara al bebé. La princesa aceptó, sin saber que estaba, en realidad, autorizando a la madre biológica a cuidar de su propio hijo. La hija del faraón, encantada con el niño, no solo lo aceptó en su palacio, sino que también le pagó a la propia Jocabed para que lo amamantara y lo criara. Así, el niño creció en los primeros años de su vida en los brazos de su verdadera madre, siendo instruido en la fe de su pueblo, mientras vivía en seguridad bajo la protección de la casa real egipcia. Esta situación inusual permitió que Moisés fuera educado en la cultura y la sabiduría egipcias, adquiriendo los conocimientos y habilidades que serían cruciales para su futura liderazgo.
al mismo tiempo que la semilla de su identidad hebrea era plantada y nutrida. La Biblia nos dice que Moisés, después de ser destetado, fue llevado al palacio del faraón y se convirtió de hecho en el hijo de la princesa, siendo conocido por todos como un príncipe egipcio. Fue instruido en toda la sabiduría de Egipto y era poderoso en palabras y obras. Sin embargo, incluso con todo el lujo y los privilegios de la corte egipcia, nunca perdió su conexión con el pueblo hebreo. Su corazón, aunque vivía en un palacio, latía en sintonía con el dolor y el sufrimiento de sus hermanos, que trabajaban incesantemente en duras tareas de construcción. Un día, ya adulto, Moisés salió a visitar a sus hermanos y vio la aflicción de ellos de cerca. Presenció la opresión y la crueldad de los capataces egipcios sobre los esclavos hebreos. Fue en ese momento que su vida dio un giro dramático. Vio a un egipcio golpeando a un hebreo y, movido por la indignación, miró a todos lados y, pensando que nadie lo veía, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Este fue el primer signo de su indignación contra la injusticia y de su instinto de proteger a su pueblo, aunque de forma imprudente y aislada. Al día siguiente, al intentar intervenir en una pelea entre dos hebreos, Moisés fue confrontado por uno de ellos, que lo cuestionó. ¿Quién te puso por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? La pregunta lo impactó profundamente, revelando que su acto de violencia no había sido tan secreto como él imaginaba. La noticia de la muerte del egipcio había llegado a oídos del faraón, que ahora lo buscaba para matarlo. Fue a partir de este punto que Moisés entendió que su vida en Egipto, con toda su riqueza y poder, había llegado a su fin. Moisés se vio obligado a huir de Egipto, abandonando la vida de príncipe y todos los privilegios que ella le ofrecía. Se refugió en la tierra de Madián, un lugar desierto y árido, donde todo era diferente al palacio lujoso en el que había crecido. Fue allí donde se sentó junto a un pozo, un lugar simbólico de encuentro y de destino, y conoció a las 7 hijas de Jetro, el sacerdote de Madián, a quienes ayudó a ahuyentar a los pastores que les impedían sacar agua para su rebaño. La huida de Moisés a Madián marcó el inicio de una nueva fase de su vida. Se casó con Séfora, una de las hijas de Jetro, y se convirtió en pastor de ovejas, viviendo por 40 años en el desierto. Aquellos años, aparentemente perdidos, fueron en realidad un período de preparación silenciosa y profunda. Dios estaba moldeando el corazón de Moisés, transformando al príncipe egipcio, impulsivo en un líder paciente y humilde, listo para la misión monumental que lo esperaba. Tras 40 años viviendo como pastor en Madián, el ex príncipe egipcio Moisés pasó a tener una vida tranquila y sin grandes ambiciones. Se casó con Séfora, hija de Jetro, y se dedicó a pastorear el rebaño de su suegro. Sin embargo, su rutina de simplicidad y anonimato estaba a punto de ser transformada de una manera que él jamás podría haber imaginado. Lejos de la corte egipcia y de las presiones de su antigua vida, Moisés estaba siendo preparado sin saberlo para la misión más importante de su existencia, una misión que cambiaría el destino de su pueblo para siempre. La revelación divina vino de una forma inusual y espectacular. Un día, Moisés condujo el rebaño de su suegro hacia el lado occidental del desierto y llegó al monte de Dios, Horeb, también conocido como el monte Sinaí. De repente, vio algo que desafiaba toda la lógica de la naturaleza. Una zarza que ardía en llamas, pero no era consumida por el fuego. La visión era tan intrigante que Moisés decidió acercarse para ver de cerca aquel gran espectáculo. Él no sabía que aquel arbusto era la manifestación visible de la presencia de Dios. Cuando Moisés se acercó, una voz desde el medio de la zarza lo llamó diciendo: «¡Moisés! ¡Moisés!».
Él respondió de inmediato: «Heme aquí». La voz entonces le ordenó que no se acercara más y que se quitara las sandalias de sus pies, porque el lugar en el que estaba era tierra santa. Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. La voz, entonces, se identificó como el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. La identificación divina reforzó el vínculo entre la misión de Moisés y la alianza hecha con los patriarcas. Dios continuó, revelando a Moisés el motivo de su llamado. Dijo: «He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus capataces. Conozco su sufrimiento». La Biblia nos muestra a un Dios que se preocupa, que observa, que oye y que siente el dolor de su pueblo, incluso después de siglos de opresión. La voz divina expresaba una profunda empatía y una determinación de actuar, de intervenir en la historia de la humanidad para cumplir sus promesas y liberar a aquellos que él había escogido. La misión de Moisés fue entonces revelada en toda su magnitud. «Por tanto, he descendido para librarlo de la mano de los egipcios y para hacerlo subir de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa que emana leche y miel». Dios estaba llamando a Moisés para ser su instrumento de liberación, para sacar al pueblo de la esclavitud y llevarlo a la tierra prometida. La visión de la tierra que emana leche y miel simbolizaba una vida de abundancia y libertad, un contraste flagrante con la miseria de la esclavitud que ellos vivían en Egipto. Moisés, sin embargo, reaccionó con miedo e inseguridad. Le argumentó a Dios diciendo: «¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel?». El hombre que una vez había sido un príncipe ahora se sentía pequeño, incapaz e inadecuado para una tarea de tal dimensión. Su reacción era humana, reflejando la humildad que había adquirido en el desierto. Él no confiaba en sus propias fuerzas o habilidades, sino que cuestionaba su capacidad de enfrentar al faraón, el hombre más poderoso del mundo en aquella época. Dios respondió a la inseguridad de Moisés con una promesa que sería el pilar de su misión. «Ciertamente yo estaré contigo». La promesa de su presencia y de su ayuda fue la única garantía que Moisés necesitaba. Dios continuó, prometiendo que, después de que sacaran al pueblo de Egipto, ellos le servirían en ese mismo monte donde él se había revelado en la zarza. Esta señal sería la prueba de que Dios había enviado a Moisés y que él estaría con él en todo momento, guiándolo y protegiéndolo en cada paso del viaje. Pero Moisés todavía tenía dudas. Le preguntó a Dios cuál era su nombre, una cuestión que iba más allá de la curiosidad. Era una búsqueda de una identidad que el pueblo pudiera reconocer y en la que pudiera confiar. Dios respondió con una de las revelaciones más profundas de la Biblia: «Yo soy el que soy». Esa frase, en hebreo, Yahuwah, significa el eterno, el autoexistente, el Dios que siempre está presente. La respuesta de Dios era un recordatorio de que Él no era solo una divinidad local, sino el ser que existe por sí mismo, el creador de todas las cosas. Moisés recibió de Dios instrucciones claras. Él debería reunir a los ancianos de Israel y decirles que el Dios de sus padres se le había aparecido, prometiendo sacarlos de la aflicción de Egipto para la tierra de Canaán. También recibió el bastón que sería el instrumento de Dios para realizar milagros. Ese bastón, que antes era solo un pedazo de madera de pastor, se convertiría en un símbolo del poder de Dios, usado para abrir el mar rojo, sacar agua de la roca y realizar prodigios que desafiarían la lógica humana. Con todas las promesas e instrucciones, Moisés dejó el desierto, su vida de pastor y su nueva familia. El hombre que había huido con miedo 40 años antes, ahora regresaba a Egipto,
no más como un príncipe fugitivo, sino como el mensajero de Dios, investido de autoridad divina y provisto de una fe que lo llevaría a enfrentar al faraón y a liberar a su pueblo. La jornada de Moisés es un testimonio de cómo Dios puede usar lo improbable y lo humilde para cumplir sus mayores propósitos. Moisés, acompañado de su hermano Aarón, regresó a Egipto, no más como príncipe, sino como mensajero del Dios de Israel. Se presentaron ante el faraón y le transmitieron el mensaje divino con la autoridad de quien había sido enviado por una fuerza superior. Así dice el Señor, el Dios de Israel: deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. La respuesta del faraón fue de arrogancia y desprecio. Respondió con desdén: ¿quién es el Señor para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. El enfrentamiento había comenzado oficialmente. Para probar su autoridad, Dios permitió que Moisés y Aarón realizaran un milagro ante el faraón y sus magos. Aarón arrojó su bastón al suelo y se transformó en una serpiente. Los magos egipcios, a su vez, intentaron imitar el milagro, tirando sus propios bastones que también se transformaron en serpientes. Sin embargo, el milagro de Dios fue demostrado de forma irrefutable cuando la serpiente de Aarón se tragó a las serpientes de los magos, mostrando que el poder del Dios de Israel era infinitamente mayor que el de los dioses y artes místicas de Egipto. Con todo, el corazón del faraón continuó endureciéndose. La primera plaga fue desatada en retribución por la negativa del faraón a liberar a los israelitas. Aarón extendió su bastón sobre las aguas del Nilo, y el río, que era la fuente de vida y un dios para los egipcios, se transformó en sangre. Los peces murieron, y el agua se volvió imbebible. La plaga duró 7 días, pero los magos egipcios también lograron replicar el milagro en pequeña escala, lo que hizo que el faraón ignorara la señal. La plaga de la sangre no solo impactó el suministro de agua, sino que también atacó la religión egipcia, burlándose del dios río Hapi. La segunda plaga vino en forma de una invasión de ranas. Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y las ranas salieron en gran cantidad, cubriendo la tierra, las casas, los lechos e incluso los hornos egipcios. Se convirtieron en una plaga ineludible, invadiendo cada aspecto de la vida egipcia. El faraón, desesperado, llamó a Moisés y a Aarón y les suplicó que retiraran las ranas, prometiendo que liberaría al pueblo. Sin embargo, tan pronto como la plaga cesó, el faraón endureció su corazón una vez más y no cumplió su promesa. La terquedad del faraón llevó a una serie de plagas cada vez más intensas. La tercera plaga fue la plaga de piojos, que infestó tanto a los hombres como a los animales, y los magos egipcios no lograron replicarla admitiendo: esto es el dedo de Dios. La cuarta plaga, la de moscas, afectó solo a los egipcios, dejando intacta la tierra de Gosén, donde vivían los israelitas. La distinción clara entre los dos pueblos mostró que Dios estaba actuando selectivamente. El faraón una vez más prometió liberar al pueblo, pero se arrepintió y rompió su palabra. Las plagas continuaron sucediéndose, atacando directamente la economía y la adoración egipcia. En quinta plaga, una peste terrible, diezmó el ganado egipcio, pero salvó el ganado de Israel. La sexta plaga, úlceras y tumores, afligió tanto a los egipcios como a sus magos, impidiéndoles siquiera presentarse ante Moisés. Las plagas mostraban la impotencia de los dioses egipcios, como la diosa Hathor, la protectora del ganado, e Imhotep, el dios de la medicina. Cada plaga era un golpe a la fe y a la estructura social de Egipto. La séptima plaga fue una lluvia de granizo y fuego que destruyó en cosechas y árboles, matando a todos los que estaban al aire libre, tanto hombres como animales.
La devastación fue tan grande que el faraón, conmovido, admitió: «El Señor es justo, yo y mi pueblo somos malvados». Prometió dejar ir al pueblo, pero de nuevo, cuando la plaga cesó, endureció su corazón. La octava plaga fue una invasión masiva de langostas que devoraron todo lo que el granizo había dejado atrás, cubriendo el cielo y la tierra. La penúltima plaga fue la de las tinieblas, que cubrió la tierra de Egipto por 3 días. La oscuridad era tan densa que los egipcios no podían verse ni moverse. En contraste, los israelitas tenían luz en sus viviendas. Esta plaga fue un golpe directo contra el dios Sol Ra, la divinidad más importante de Egipto. El faraón, desesperado, llamó a Moisés y le ofreció liberar al pueblo, pero insistió en que las ovejas y el ganado debían permanecer, lo cual Moisés rechazó. La plaga final, y la más terrible de todas, fue la muerte de los primogénitos. Dios instruyó a Moisés a preparar al pueblo de Israel para la Pascua. Cada familia debía sacrificar un cordero, y la sangre debía ser puesta en los dinteles y los postes de sus puertas. Esa noche, el ángel de la muerte pasaría por Egipto y mataría al primogénito de cada familia egipcia, desde el faraón hasta el último esclavo. Las casas que tuvieran la sangre del cordero en la puerta serían perdonadas. Exactamente como Dios había dicho, a medianoche, un clamor de dolor y lamento se extendió por todo Egipto, pues no había una sola casa egipcia sin un muerto. La muerte del primogénito del faraón finalmente rompió su resistencia. Llamó a Moisés y a Aarón en medio de la noche y les ordenó que salieran de Egipto, llevándose consigo a todo el pueblo y sus rebaños. La liberación había llegado por fin, pero fue conquistada a través de la más dolorosa de las plagas, demostrando de una vez por todas el poder absoluto del Dios de Israel. El éxodo de los israelitas de Egipto finalmente comenzó, pero el viaje hacia la libertad estaba solo en el inicio y sería puesto a prueba de forma dramática. El faraón, humillado por la plaga final, ordenó que el pueblo de Israel saliera de Egipto de inmediato. Los israelitas, bajo el liderazgo de Moisés, partieron apresuradamente, con los egipcios dándoles joyas de oro y plata para que se fueran pronto. Dios no los guió por el camino más corto, que pasaba por la tierra de los filisteos, pues sabía que, al ver la guerra, podrían arrepentirse y volver a Egipto. El liderazgo divino era claro y seguro, pero exigiría total confianza. La presencia de Dios era visible y constante en el viaje. De día, una columna de nube los guiaba, y de noche, una columna de fuego los iluminaba, garantizando que pudieran viajar en cualquier momento. Esta manifestación visible de la presencia de Dios era un recordatorio constante de que no estaban solos y de que la promesa de liberación se estaba cumpliendo. El pueblo siguió la dirección de Dios, acampando cerca del Mar Rojo, un lugar que se convertiría en el escenario de uno de los mayores milagros de la Biblia. Sin embargo, el faraón, consumido por la ira y el arrepentimiento por haber liberado a sus esclavos, reunió a su ejército, caballería y carros de guerra, y partió en persecución de los israelitas. Estaba decidido a recapturarlos. El pueblo de Israel vio al ejército egipcio acercándose y se llenó de pavor. Se sintieron acorralados, el Mar Rojo frente a ellos y los carros de guerra del faraón detrás. En desesperación, clamaron a Moisés, cuestionando por qué los había sacado de Egipto solo para morir en el desierto. Moisés, en lugar de ceder al pánico, levantó su bastón y tranquilizó al pueblo con palabras de fe inquebrantable. Dijo: «No temáis. Estad quietos y ved la salvación del Señor, que Él hará hoy por vosotros, porque a los egipcios que hoy habéis visto, nunca más los volveréis a ver. El Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos».
El poder del faraón era insignificante ante el poder de Dios. La nube de Dios se movió, posicionándose entre los egipcios y los israelitas, convirtiéndose en oscuridad para los enemigos y luz para los israelitas, impidiendo el ataque. El milagro de la apertura del Mar Rojo es uno de los eventos más emblemáticos de la historia bíblica. Dios instruyó a Moisés a extender su bastón sobre el mar. Moisés obedeció, y el Señor hizo que un fuerte viento oriental soplara toda la noche, dividiendo las aguas. Las aguas se levantaron como dos paredes, una a la derecha y otra a la izquierda, y los israelitas pudieron pasar por un camino seco en medio del mar. La travesía fue un acto de fe y obediencia, mostrando que Dios abriría camino donde no lo había. Cuando los israelitas llegaron a la otra orilla, el ejército egipcio, imprudentemente, intentó perseguirlos por el mismo camino seco. Sin embargo, Dios causó pánico en el ejército egipcio, trabando las ruedas de sus carros. Moisés, de nuevo bajo la orden de Dios, extendió su mano sobre el mar, y las aguas se cerraron sobre los egipcios, ahogando a todo el ejército del faraón. La persecución terminó en un desastre total para Egipto, y los israelitas fueron completamente liberados. La jornada de 40 años en el desierto estuvo marcada por desafíos y provisiones divinas. Lejos de la tierra del Nilo, el hambre y la sed se convirtieron en amenazas constantes. El pueblo murmuró contra Moisés, expresando su nostalgia por las ollas de carne de Egipto. En respuesta, Dios proveyó. Envió maná del cielo, un pan milagroso que aparecía todas las mañanas y codornices que cubrían el campamento, garantizando que el pueblo tuviera alimento. De la misma manera, Dios hizo brotar agua de una roca para saciar la sed de toda la multitud. El punto culminante del viaje en el desierto fue la llegada al monte Sinaí, el mismo lugar donde Moisés había visto la zarza ardiente. Allí, Dios estableció una alianza con el pueblo de Israel y le entregó a Moisés los 10 mandamientos, escritos en tablas de piedra. Esas leyes se convirtieron en la fundación de la nación de Israel y de su relación con Dios. Fue en el Sinaí donde Moisés pasó 40 días y 40 noches en la presencia de Dios, recibiendo no solo las leyes, sino también las instrucciones detalladas para la construcción del tabernáculo, que serviría como el centro de adoración. A pesar de todas las provisiones y milagros, el pueblo continuó demostrando su falta de fe y rebelión. Uno de los episodios más tristes ocurrió mientras Moisés estaba en el monte. El pueblo, impaciente, convenció a Aarón de construir un becerro de oro para adorar, probando que su fe aún estaba ligada a los ídolos egipcios. Moisés, al bajar del monte, se enojó tanto que rompió las tablas de la ley. La jornada en el desierto no fue solo un camino físico, sino una lección espiritual para el pueblo, que necesitaba aprender a confiar y a obedecer a Dios. La historia de la travesía del Mar Rojo y del viaje en el desierto muestra el poder de Dios y el liderazgo de Moisés, pero también la fragilidad humana y la necesidad de una fe constante. Cada desafío en el desierto era una oportunidad para que el pueblo presenciara el cuidado y la provisión de Dios. Esos eventos prepararon a la nación para la entrada en la tierra prometida, un lugar de descanso y realización de las promesas divinas, aunque Moisés no haya entrado en ella, completando su misión al liderar al pueblo hasta su frontera. La jornada de Moisés y del pueblo de Israel, que comenzó con la liberación en Egipto y la milagrosa travesía del Mar Rojo, culminó en la llegada a la frontera de la tierra prometida. Después de 40 años de peregrinación en el desierto, el pueblo estaba finalmente listo para entrar en la tierra que Dios había prometido a Abraham, Isaac y Jacob.
La vida de Moisés, sin embargo, no terminaría con la entrada en esa tierra. Él había cumplido su misión de liderar y guiar al pueblo hasta ese punto, pero la promesa de entrar en la tierra de Canaán no era para él, sino para la próxima generación. Moisés, que había intercedido por el pueblo en innumerables ocasiones y presenciado la gloria de Dios, ascendió al monte Nebo, un lugar desde donde podía tener una visión panorámica de la tierra prometida. Dios lo llamó y le dijo: «Esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Yo la he hecho ver con tus propios ojos, pero no pasarás allí». La visión de Moisés fue la culminación de una vida entera de servicio y obediencia, un momento final y solemne de reconocimiento divino. Vio la tierra que emana leche y miel, pero no la pisó. La muerte de Moisés fue un evento singular, directamente conducido por Dios. Murió en el monte Nebo y fue sepultado por Dios en un valle en Moab, y hasta hoy nadie sabe dónde está su sepultura. La Biblia nos dice que nunca más se levantó en Israel profeta como Moisés, a quien el Señor conoció cara a cara. El legado de Moisés no se resume a una tumba, sino a un pueblo liberado, una nación formada con leyes divinas y un ejemplo de fe y liderazgo que trascendió el tiempo. La historia de Moisés nos deja lecciones profundas y atemporales sobre la naturaleza de la fe y el propósito. Nos enseña que el viaje, a menudo, es tan importante como el destino. Moisés, un hombre que podría haber permanecido en su lujo egipcio, eligió la identificación con su pueblo y el cumplimiento de un llamado divino. Su vida nos muestra que el verdadero heroísmo está en la obediencia, en la paciencia y en la capacidad de liderar, incluso cuando el camino es incierto y difícil. Su historia también es un poderoso recordatorio de que Dios puede usar las circunstancias más improbables para cumplir sus planes. Un bebé que debería haber muerto se convirtió en el instrumento para la liberación de una nación entera. Su vida, marcada por milagros, desde la zarza ardiente hasta la apertura del mar, demuestra el poder y la fidelidad de un Dios que cumple sus promesas, incluso ante la incredulidad humana y la opresión de los poderosos. La historia de Moisés resuena a través de los milenios porque es, en su esencia, una narrativa sobre la libertad de la esclavitud física, la libertad de la idolatría y la libertad de vivir bajo la ley de Dios. El liderazgo de Moisés, aunque imperfecto, fue el de un pastor que guía a su rebaño hacia la seguridad, un papel que muchos líderes espirituales y políticos aspiran a seguir. Su legado es la ley, la alianza y la fundación de la fe que moldeó generaciones. Su vida entera fue una preparación. Los 40 años en Egipto le dieron la sabiduría y la fuerza para enfrentar al faraón. Los 40 años en el desierto le dieron la humildad y la paciencia para pastorear a un pueblo rebelde. Moisés nos enseña que no hay tiempo desperdiciado cuando Dios está en control, y que cada fase de nuestra vida nos prepara para el siguiente paso de nuestro propósito. Él no fue perfecto, pero su fe y obediencia lo transformaron en una figura legendaria. La figura de Moisés, el sacado de las aguas, se convirtió en un símbolo de salvación y redención. Su historia es contada y recontada por diferentes culturas y religiones, siempre manteniendo su esencia de milagro y esperanza. La jornada del Éxodo no fue solo la fuga de un pueblo, sino el nacimiento de una nación, un pueblo elegido, con una identidad forjada en la fe y en la fidelidad de un Dios que se preocupa por su creación. La historia de Moisés es por encima de todo una historia de relación, la relación de un hombre con su Dios que lo oyó, lo conoció cara a cara y lo guió en cada paso.
La vida de Moisés nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con lo divino, sobre nuestra capacidad de tener fe ante lo imposible y de confiar en un propósito mayor, incluso cuando no podemos ver el final. Es una historia de heroísmo, de milagros y principalmente de fe. Si te gustó esta jornada épica por la historia de Moisés, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir más historias de fe y superación como esta. Y claro, comenta abajo qué otro personaje de la fe te gustaría ver en nuestro próximo video.